Bien, continuamos con el segundo ejercicio. Dice así: desde lo alto de un faro se observa una embarcación con un ángulo de depresión de 25 grados, ¿sí? Y luego dice, si la embarcación se aproxima, entonces aquí está la primera posición de la embarcación y dice que tiene un ángulo de depresión. Recordemos que el ángulo de depresión dijimos que se medía de la horizontal hacia abajo. ¿Cuánto mide ese ángulo? Este ángulo mide 25 grados. ¿Estamos de acuerdo? 25 grados. Y luego dice, si la embarcación se aproxima 50 metros al faro, 500 metros al faro, de A a B se mueve 500 metros, se va acercando. Y luego dice que el ángulo cambia, ¿cuánto? A 32. Ahora el ángulo que tenemos de aquí, igual de depresión hacia donde está, ahora es de ¿cuánto? De 32 grados. Tenemos dos ángulos. Dice el problema, ¿qué distancia hay entre la embarcación y el faro en la segunda observación? Me están pidiendo calcular dónde se movió el barco, hacia dónde, hacia D. ¿Cuánto le falta al barco para no estrellarse con las rocas o con el faro? ¿Sí? Tenemos, ya está nuestra situación. En unos problemas que vimos la semana pasada, yo les decía de unas leyes que se llama ley de alternos, ¿qué? Alternos internos. Y la ley dice que este ángulo alterno con este alterno son iguales. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo mover aquí este ángulo de 25 grados y no hay ningún problema, porque la ley dice que alternos internos son iguales. Quiere decir entonces que este ángulo es igual ¿a quién? A este, porque la ley de alterno dice que este ángulo es igual ¿a qué? A este ángulo. Es hasta aquí nada más, ¿eh? Hasta aquí. Entonces este pedacito ya no. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo de aquí? Son 32 grados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahorita le quitan este pedacito. Nada más es hasta 32. Entonces la ley dice que alternos internos son ¿qué? Son iguales. Voy a hacer exactamente el mismo procedimiento del problema anterior. Voy a dibujar mis triángulos, los voy a separar para poder trabajar. Aquí ustedes pueden trabajar el primer triángulo pequeño primero y luego el grande, o al revés, primero el grande y el pequeño. Acuérdense nada más que hay que respetar el teorema de Tales, que se hace todo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, o de arriba para abajo, de abajo para arriba, y no se vale ir y qué, ir y regresar en un solo qué, en un solo sentido, de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, o de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver el primer triángulo. Voy a usar el triángulo pequeño. ¿Qué dice el primer triángulo? Tiene las letras D, D y C. Entonces tomamos el triángulo pequeño. Aquí dice que vale B. Aquí mide un ángulo de 32 grados. Aquí está el valor de D. Aquí está el valor de C. Y aquí tenemos el valor de ¿quién? De la distancia que hay que calcular para que llegue al faro y la altura. ¿Ok? Sale, empiezo con el primer triángulo. Otra vez me voy a mi SOHCAHTOA, pero si tengo los dos catetos, lo lógico es usar ¿qué? La tangente. Entonces se pone tangente de 32 grados, ¿a qué es igual? Cateto ¿qué? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Otra vez voy a despejar H. De hecho, el problema anterior, el problema número 1, debería haber despejado a X para que mi valor estuviera en función de la variable que quería encontrar, que era H. ¿Qué fue lo único que hice? Que hice una operación más. Pero en realidad ustedes pueden despejar ¿a quién? A H, o despejar a X. A veces conviene despejar ¿a quién? A X. A veces conviene despejar a H, como en este caso. ¿Por qué? Porque no me piden calcular, bueno, sí la voy a calcular, pero no me piden H, me piden ¿a quién? El valor de la X. Entonces H va a estar en función de esta X. Esta X que está multiplicando, perdón, dividiendo, ¿cómo se va a pasar? Multiplicando. Entonces, ¿cómo nos queda? Que H va a ser igual a X por la tangente de 32 grados. A esta le vamos a llamar ecuación número ¿qué? Ecuación número 1. Lo voy a poner ahorita aquí para que no haya problema. H va a ser igual a X por la tangente de 32 grados. Ya tenemos nuestra ecuación número 1. Ok, bueno, pues dejar ahí tantito esto. Vamos a ver
el segundo triángulo. ¿Cómo quedaría conformado el segundo triángulo? Bueno, le ponemos aquí, segundo triángulo. Si se dan cuenta, ahorita aquí ya no usé valores nada más de 30 a 45, cambié los valores para que vean que es exactamente lo mismo, ¿sí? Ok, entonces aquí vale ¿qué? Aquí vale A, aquí vale D, acá sigue valiendo ¿qué? C, aquí sigue valiendo H, pero atención, ¿cuánto mide la distancia desde A hasta D? X más ¿qué? Más los 500, entonces que aquí queda X más los 500 metros. Y otra vez el ángulo aquí de inclinación es de 25 grados. Vuelvo a aplicar la función ¿qué? Función tangente de 25. ¿A qué es igual la tangente? A la altura h entre el cateto adyacente que es x más 500. Y otra vez vuelvo a despejar a quién? A h. X más 500 que está dividiendo va a pasar para acá multiplicando. Entonces nos queda que h va a ser igual a la tangente de 25 que multiplicado por x más 500. Bueno, pues la ley distributiva dice que este paréntesis lo distribuimos entre el paréntesis que está dentro y entonces ¿cómo nos queda el valor de h? Tangente de 25 por x queda x por la tangente de 25. ¿Qué dice aquí? Más tangente de 25 por 500 queda 500 por la tangente de 25. Y esta va a ser mi ecuación número ¿qué? Mi ecuación número 2. Bien, voy a borrar aquí para ir armando nuestro sistema de ecuaciones simultáneas. Entonces, ¿cómo quedó mi ecuación número 1? Dice que h va a ser igual a x por la tangente de 32 grados. Esta fue mi ecuación número 1. ¿Y cómo quedó mi ecuación número 2? Dice que h que es igual a x por la tangente de 25 más 500 por la tangente de 25. Y entonces ya tenemos ahí nuestro sistema de ecuaciones 2 por 2. Esta es la ecuación número 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y ya que tenemos esto, volvemos a hacer nuestra igualación. ¿Y cómo queda entonces nuestra igualación? Dice que esta h es igual a esta h, entonces queda x por la tangente de 32, ¿a qué va a ser igual? A x por la tangente de 25 más, déjenme, porque ya aquí no baja, es x por la tangente de 32, ¿a qué es igual? Es igual a x por la tangente de 25 más 500 por la tangente de 25. Atención aquí. X tangente y X tangente, aunque no tienen el mismo ángulo, pero sí tienen la misma ¿qué? Variable. En matemáticas dijimos que estos se llaman términos semejantes, o agrupamos peras con peras, manzanas con manzanas. Entonces, esta X tangente de 25 que está sumando, la voy a agrupar de este lado. ¿Y cómo pasa? Restando. Entonces nos queda X tangente de 32 grados menos X tangente de 25 grados. ¿A qué es igual? A 500 por la tangente de 25. Aquí sacamos como factor común. ¿Qué es un factor común? Dijimos que un factor común es algo que está tanto en el primero como en el segundo término. En este caso, ¿quién es el factor común? La X. Entonces, sacamos a X como factor común. ¿Y qué va a quedar en el paréntesis? Bueno, ya nada más la tangente de 32 grados menos la tangente de 25.
y dice que esto es igual a 500 por la tangente de 25. ¿Cuánto es x por la tangente de 32? Pues x tangente 32. ¿Y cuánto es x por menos tangente? Menos x tangente de 25. Ya terminamos directamente. Calculamos el valor de ¿quién? De la x. Esta tangente de 32 menos tangente están multiplicando. ¿Cómo lo pasamos de este lado? Dividiendo. Entonces, ¿cómo me queda? Que x va a ser igual a 500 por la tangente de 25. Y todo esto lo vamos a dividir entre la tangente de 32 menos la tangente de 25. Y entonces ya todo lo demás es pura calculadora, ¿sí? Entonces, les voy a poner aquí las operaciones para que no se pierdan. Siempre que hagan una división, pongan paréntesis al inicio aquí, pongan paréntesis acá y aquí marcan un igual. Y luego le ponen entre y aquí abren un paréntesis o doble, no hay problema, la calculadora lo interpreta para poder sacar el resultado completamente, ¿sí? Entonces le ponemos 500 por la tangente de 25. Igual, eso nos da 233.153. Entre y abrimos un paréntesis, o si quieren dos, no hay problema, aquí ya se hace directo, se pone tangente de 32 menos la tangente de 25. Cerramos el paréntesis y nos da como resultado 1470.42 y le agregamos las unidades. Entonces, ¿cuál es la distancia que le falta a la embarcación después de haber recorrido 500 metros para no chocar con el faro o con la parte baja del faro o las rocas? 1470.42 metros. Y ahí está un segundo ejercicio. En el anterior despejamos a quién? A H. En el segundo aquí también despejamos H. Pero también puedo despejar a X de este y del otro. Ya depende de nosotros qué variable, pero va a ver si me captaron la idea. Me conviene, como me piden calcular a H, me conviene despejar a H en función de quién? De X. Si me piden calcular a X, me conviene despejar a X en función de quién? De H.